Estamos de regreso y queremos saludar al señor doctor Carlos Loaiza, al presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Creo que es la primera vez que le tenemos al señor presidente de la Cámara. Bienvenido, felicitaciones, éxito en las funciones y que la Cámara siga aportando al debate nacional. Y también estamos en contacto con el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la UDLA. Y a los dos les queremos plantear las salidas para buscar empleo, las salidas de Quito y del país en general también para encontrar este crecimiento económico indispensable, pero sobre todo en la capital y cómo conjugamos esto de la pandemia, las dificultades económicas y al parecer esta indispensable necesidad de que el sector privado sea un mayor actor en el desarrollo del Ecuador, si es que el modelo, como lo planteó el señor Lazo, es el que funciona. Bienvenido, doctor Loaiza, buenos días. Francisco, buenos días, gracias por la invitación y también a Vicente, un privilegio compartir con él este panel. Sin duda es una expectativa relevante la que tenemos los ecuatorianos en términos de la reactivación frente a la gravedad de la pandemia. La pandemia tiene dos caras, una sin duda desde el punto de vista de la salud y las vidas de los ecuatorianos, pero también otra igual de grave que tiene que ver con el impacto económico que esto está teniendo, en particular en los pequeños y medianos comercios. Es importante destacar que 7 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar son los que efectivamente no tienen un empleo adecuado, están subempleados y están en la informalidad. Esos son los que efectivamente están padeciendo de una manera mucho más severa esta crisis y sin duda el desempleo genera pobreza, genera inseguridad, genera desnutrición y esos son sin duda aspectos fundamentales que como sector productivo hemos querido discutir para encontrar alternativas diferentes que permitan tener un mejor control de la pandemia, pero sobre todo esa reactivación económica y esa protección del empleo que todos estamos buscando. Entonces, planteado así en esto, Vicente, bienvenido, buenos días. Desde el punto de vista, digamos, del análisis económico y eso, esta es la disposición del sector privado, digamos. Siempre se ha dicho que necesitamos un mayor compromiso de las élites y ahí están. ¿Qué necesitan para entrar de lleno a trabajar por esto donde el rol de la actividad privada puede ser mayor al que hemos tenido en estos últimos 14 años? Vicente, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Un gusto, ingeniero Loaiza, estar con usted. Creo que todo arranca por lo que yo creo que sería la mejor política social y la mejor política económica, la mejor política de reactivación económica, que es vacunar masivamente a los ecuatorianos. Nuestra crisis no solo tiene como causa la pandemia, pero definitivamente una abrumadora proporción de los problemas que estamos teniendo ahorita son por la pandemia. Sí, también hay otros temas de desequilibrios fiscales, de desequilibrios macroeconómicos, pero la gran causante de los problemas actuales es la pandemia. Entonces hay que atacar ese problema. Y yo creo que la mejor política social, económica, de reactivación, etcétera, es vacunar masivamente a los ecuatorianos para que podamos salir a trabajar, a consumir, no sé, pues, ¿quién no le gustaría irse a un partido de fútbol? Que algo que está simplemente prohibido, es una actividad económica totalmente prohibida, con lógica, ¿no? Con razón. Pero necesitamos poder volver a salir. Entonces, creo yo que la mejor política sería un exitoso plan de vacunación de parte del gobierno central. Eso, desde ahí arranca cualquier otra cosa, ¿no? El rato en que tengamos eso, podremos poner la mira en otras áreas de la reactivación económica, sobre todo en generar un sistema económico más flexible que sea capaz de reaccionar con más facilidad a un mundo cambiante. Pero, insisto, la base, la piedra angular sobre la que tiene que basarse cualquier proceso de reactivación y sobre todo un proceso de reactivación que genere empleo. Y genere empleo para los más pobres, va a arrancar de ahí, porque, mire, si usted tiene una empresa en la cual la abrumadora mayoría de los trabajos puede hacerse a distancia, no van a ser una empresa que contrata gente pobre,
Al contrario, las empresas que contratan gente pobre son las que esas personas van a trabajar en persona. Son presenciales. Son presenciales, claro. Exacto. Entonces, son ellos los que han sido más afectados todavía por la pandemia actual. Entonces, insisto, cualquier cosa arranca por la vacunación y luego podemos poner la mira en una reactivación. En una reactivación. Yo le había dicho al doctor, al señor ingeniero Loaiza, que nos hace notar el señor economista Vicente Albornoz. Ingeniero, ¿qué plantear entonces para comenzar? Si bien la vacunación y el tema salud entonces es la primera actividad incluso económica que hay que hacerla, desde el sector privado se discutió un plan. No sé si es que se lo puede volver a incluir en la discusión con el nuevo gobierno, pero además ustedes han hecho reparos a esto que se está dando, que son los confinamientos el fin de semana. Pero ¿tienen alguna otra alternativa? ¿Tienen un estudio que demuestre que esto no es necesario, ingeniero Loaiza? Gracias, Francisco, por la pregunta. Efectivamente, sí, hemos tenido ya contactos con el nuevo gobierno, en particular con el señor Carlos Cueva, quien es el que está como responsable. Todavía son contactos preliminares, porque recuerde que ellos serán gobierno a partir del 24 de mayo, pero efectivamente lo que como sector productivo hemos hecho es poner toda la predisposición que existe y la colaboración para poderlo hacer. Sin duda, como decía Vicente, no podremos hablar de la activación económica mientras no resolvamos el problema de vacunación. Desde el lado privado hemos puesto a disposición del gobierno nacional toda la infraestructura de la red de farmacias y la red de supermercados. Eso ya está funcionando muy bien a nivel mundial como un mecanismo que permita acelerar la capacidad de vacunación del Estado. Otra propuesta que también hemos efectuado, sin duda, poner a disposición los dispensarios médicos que las empresas tenemos, muchos de los cuales inclusive cumplen con estándares muy altos por los reguladores que los certifican así, y también la disposición del sector privado de apoyar en la compra de vacunas, no solo para nuestros colaboradores, sino también para los familiares de nuestros colaboradores, e inclusive hemos propuesto nuestra predisposición también para poder subsidiar parte de estas vacunas para lo que son los grupos vulnerables. Esas han sido ya propuestas concretas que esperemos que efectivamente ya se incorporen dentro del plan de vacunación que el gobierno nacional entrante efectivamente las incorporará. Desde el punto de vista de su segunda pregunta, en términos del confinamiento, sí, tenemos reparos porque lo que efectivamente estamos mirando ahora es la poca preparación, en particular del Ministerio de Salud, ya que tuvimos un año y pico para podernos preparar de mejor manera. Y se deja al nuevo gobierno efectivamente una gran responsabilidad con un sistema de salud muy frágil. Efectivamente, las restricciones y las mediciones que el COE Nacional presenta están dadas en base a la disponibilidad de las camas UCI en términos de lo que son las unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué no se hizo el incremento de las unidades de cuidados intensivos? Porque efectivamente la preocupación que tenemos es de que el 20 de mayo que termina este estado de excepción, la pandemia como tal no se ha logrado corregir y todavía existen, no se ha logrado contener, pero aún existen problemas estructurales. Tenemos hospitales públicos que no tienen insumos básicos. La prensa nos ha podido presentar, nosotros hemos tenido también requerimiento de los médicos que no tienen alcohol, que no tienen equipos de protección, peor aún medicamentos para intubar o sedantes para intubar a los pacientes. Esos son los problemas que nos preocupan y hasta que el Ecuador como un todo pueda alcanzar esa inmunidad, todavía la pandemia nos va a acompañar y no se están tomando esos correctivos o esos preventivos que permitan tener una mayor capacidad de diagnóstico. Los médicos lo que nos han dicho es que la pandemia no se va a controlar en los hospitales. Eso requiere que se controle en las comunidades a través de un esquema de pruebas rápidas. Hoy tenemos un muy buen ejemplo ya en el Ecuador, Galápagos. Galápagos es la provincia en la que se han aplicado la mayor cantidad de pruebas rápidas y también donde se ha acelerado el plan de vacunación. Las pruebas rápidas lo que permitirían es tener una mayor capacidad de diagnóstico y en función de ello prevenir y contener aquellos sectores en los cuales efectivamente existe un mayor nivel de transmisión. Lo que está haciendo el toque de queda es disminuir la contención. Lo que nosotros hemos solicitado es de que efectivamente pensando en pequeños comercios que son los más afectados, efectivamente permitir, al menos en este final de semana, que es el último ya del confinamiento, una apertura parcial para permitir efectivamente disminuir
las aglomeraciones, lo que hemos visto en las grandes ciudades como Quito y Guayaquil, especialmente el día viernes al final del día, es justamente las aglomeraciones producto de que las personas trabajan de lunes a viernes e históricamente sus hábitos de consumo se generaron hacia el final de semana. Y eso obviamente generó estas aglomeraciones. Y por otro lado, para los pequeños comercios que el fin de semana, el día sábado o domingo, representan el 50 o 60% de sus ingresos, efectivamente va a tener una afectación relevante desde el punto de vista Y de la generación de empleo y la protección del empleo. claro, entonces, Vicente, esto que no terminamos de empatar, lo económico, el desarrollo, con la salud y la vacunación, usted mismo ya nos ha dicho, ese es el primer plan económico que hay que tener. Pero hay que empatar mientras se logra. Claro, el ingeniero Loaiza nos dice, los hospitales no tienen más UCI. El país no tiene ni más hospitales ni más UCIs. Esto es lo que hay un poco, como que se puede decir, y le falta plata incluso para las vacunas. ¿Cómo enfrentamos intentando equilibrar las dos cosas, Vicente? A ver, yo creo que primero el tema de vacunas no es un tema de plata. Ya. Es un tema de que no tuvimos la plata en el momento preciso. Una dosis de vacuna, varían muchísimo los precios, pero una dosis de vacuna está entre 15 y 30 dólares. Vacunar a todos los adultos del Ecuador en el escenario más caro son 200 millones de dólares, que son una cantidad enorme de plata, pero eso es lo que se le va al gobierno en una semana y media de burocracia. O sea, no es tanto en términos de las finanzas del gobierno. Lo complejo es conseguir las vacunas, porque estamos básicamente al final de la cola, ¿no? Hubo países que se adelantaron, se pusieron adelante en la cola porque tenían el dinero en efectivo Compraron ahí disponible y compraron rápido. Dicen que, por ejemplo, un país como Israel, que se adelantó muchísimo, pagó extra, puede ser, pero el hecho es que tenía la plata. Los pagos de las vacunas se hicieron en mayo, junio, los primeros pagos de vacunas. Fue toda una cosa mucho más compleja, pero al final el Ecuador en ese momento no tenía un centavo. Estábamos en moratoria, no teníamos plata, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de las vacunas no es tanto un tema de plata, sino un tema de que van a llegar tarde o temprano, y el problema es más bien el tener la infraestructura para poder vacunar. Tiempo, ¿no? Y vacunar rápido mucha gente, algo que a mi entender no es tan fácil. Habría que preguntarle a un médico o a un experto en logística que sepa mucho más, pero se ha nombrado a una persona del sector privado para coordinar esto, y es una persona que sabe mucho justo de logística. Claro. No sé si el señor sepa de inyectar vacunas, pero eso es secundario. Pero la logística. Lo que se necesita es la logística de organizar un país entero para que durante 3 meses nuestra principal labor sea vacunarnos, y punto, ¿ya? Eso es lo que se necesita hacer ahora, y se necesita una persona que entienda cómo mover las cosas, cómo organizar las cosas, cómo controlar que sí llegaron, que se usaron como debían usarse, y corregir si se encuentra algún error, porque necesariamente tiene que haber errores en un proceso tan complejo. Y eso creo que es un gran aporte de la empresa privada, y el hecho de que se pueda usar farmacias, supermercados, dispensarios de empresas, universidades públicas, universidades privadas, en el proceso de vacunación, creo que está muy bien coordinado y pensado el concepto. Y el concepto de usar estos los recintos electorales es una interesantísima idea claro, es una interesantísima idea. Siempre y cuando existan vacunas. Puede tener excelentes resultados, pero también es un reto logístico impresionante, ¿ya? Pero bueno, creo que eso es el gran aporte que se tiene que hacer aquí. Insisto, no es un tema tanto de plata como de la plata ya está. Uh-huh. Las vacunas se van a pagar tarde o temprano. Las vacunas van a llegar tarde o temprano. La cosa es que ni bien lleguen las podamos usar masivamente, y creo que ahí está el gran paso que debemos dar. En serio, yo creo que el Ecuador tiene que dedicarse, tenemos que meternos en la cabeza que los próximos 3 meses lo más importante para el país es vacunarnos. ¿Y hay alguna posibilidad, entonces, no sé, ahí le pregunto al ingeniero Loaiza, alguna posibilidad de que el sector privado haga contactos con las farmacéuticas, ¿no? Bueno, están señaladas ahí, para ayudarle también al sector
pública a conseguir más vacunas, porque capaz que comienza a funcionar todo bien y lo que nos hacen falta son vacunas, y ahí sí discutimos el tema de que se terminan estos confinamientos, de que se vuelve a tener unos aforos, unos horarios distintos, o sea, para que el país comience a funcionar, que ya no sean 7 de cada 10, que vayamos disminuyendo esa medida de los que están sin trabajo, ingeniero. Francisco, sin duda, no solamente con las farmacéuticas, porque como decía Vicente, el problema es que hoy la demanda es mucho mayor que la oferta, por lo tanto existe ese desfase. De ahí lo importante es también lo que el gobierno del presidente Guillermo Lasso está haciendo, es decir, buscar que aquellos países que tienen una gran cantidad de vacunas superior a la población puedan efectivamente prestar hacia el Ecuador. Hacia allá creo que lo que deberíamos dirigir esfuerzos es, por supuesto, a las farmacéuticas, pero también hacia las embajadas, en el sentido de lograr conseguir a partir de los propios contactos que está haciendo el gobierno nacional, pero apoyados también con los embajadores en el Ecuador, que se permite efectivamente el que podamos tener acceso de vacunas en países que efectivamente ya han alcanzado la inmunidad o que tienen excedentes de vacunas, hablando de Canadá, hablando de los Estados Unidos, hablando de Rusia o de China. Creo que esas son las iniciativas que el gobierno está haciendo justamente para poder acelerar la disponibilidad de las vacunas y sobre esa base generar ese plan de vacunación efectivo, transparente. Todo el Ecuador estaba esperando. Bien, entonces, Vicente, este plan de vacunación en el que ha sido reiterativo, esto puede tomar estas varias iniciativas, la parte del padrón electoral, esta parte de las farmacias, centros al que uno pueda acudir, pero claro, habrá que tener todos los resguardos que requiere esa vacuna, y eso es la logística, y se dice, claro, que alguien con experiencia en logística ya está. ¿Qué más hacemos para responder a la economía siendo ya, como estamos convencidos de que es la vacuna? ¿Se pueden tomar paliativos adicionales, cambiar horarios, buscar qué, Vicente? Bueno, yo creo que ya con el tema vacunas puesto como la gran prioridad y con la conciencia de que tenemos que el país entero centrarse en eso, creo que hay un montón de otras cosas que se puede hacer por la reactivación económica. A ver, lo peor que puede pasarle a una empresa es vivir en un país con una economía inestable, impredecible, que de golpe se desploma la demanda, que de golpe se disparan los precios, que de golpe quiebran los bancos, de esas cosas, como lo que pasa en Venezuela más o menos. Eso es lo peor que puede pasarle a un país. Entonces, lo que tenemos que hacer es alejar ese escenario todo lo posible. Es decir, simplemente que eso se vuelva un imposible. Y para eso necesitamos seguir trabajando en estabilizar y fortalecer la economía. Para eso necesitamos tener un gobierno medianamente bien financiado. Necesitamos para eso bajar el déficit fiscal, y eso es, uno puede decir que es una fijación de los economistas, pero no, el rato en que el agente económico más grande del país, que es el gobierno, está desfinanciado, el país entero entra en problemas. Tenemos que fortalecer las reservas del Banco Central para darle al país la seguridad de que pase lo que pase, no va a haber un colapso económico. Y eso tiende a generar una seguridad, inmensa paz en todos los ecuatorianos, pero sobre todo en los empresarios. Y luego de ese sentimiento de inmensa paz empiezan a dispararse sentimientos de optimismo, y entonces los empresarios empiezan a invertir, y entonces empieza a generarse inversión, crecimiento, empleo, caída de la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, a veces uno dice, a ver, ¿cómo se conecta esto del déficit fiscal con el crecimiento económico? Muy sencillo. Porque lo que buscamos es generar ese sentimiento de inmensa paz, seguridad, de tranquilidad, y que eso también les contagie a los empresarios, y que los empresarios empiecen a invertir. Creo que eso es absolutamente clave. Y creo que eso lo tiene claro el gobierno electo. Y esperemos que sí. Eso lo tiene claro el nuevo ministro de Finanzas. Yo creo que eso es un tema que los ecuatorianos deberíamos tenerlo más claro, porque mientras más ecuatorianos estemos conscientes de que es importante cuidar la estabilidad macroeconómica, más confianza vamos a generarle al mundo. Un país donde los ciudadanos están conscientes que es bueno
que es bueno tener un país equilibrado. Entonces ese país va a generar más confianza en el extranjero y va a acabar cayendo el riesgo país. Y les quiero preguntar para concluir a los dos entonces, ingeniero Loaiza, el tema de los combustibles y su precio, ¿qué peso tiene? Y ahí sí, ya como empresarios, ¿qué peso real tiene esto que amenaza de ser? No han sido las variaciones, sino esta especie de tabla, este margen en un 5%, pero que parece necesario para ir disminuyendo. Tiene un peso real para que se pueda reactivar la economía. Hay que dejarlo ahí nomás, ingeniero. Bueno, las estimaciones y la información que el propio Ministerio de Economía y Finanzas habla es de que efectivamente producto de la aplicación de estas bandas, en particular el tema del diésel, el Estado ha llegado a tener un ahorro de cerca de $1.000 millones. Me parece que lo importante acá es efectivamente lograr tener un diálogo, un acercamiento con los transportistas para justamente lo que decía Vicente, lograr corregir esos temas estructurales que tiene la economía ecuatoriana en términos de la brecha existente entre los ingresos del Estado versus sus gastos. Por lo tanto, es fundamental. ¿En qué afecta esto? Les quiero dar un ejemplo en el sector de los exportadores. Al momento que se incrementan los fletes, eso lo que resta es competitividad. Por lo tanto, creo que es fundamental mirar medidas de compensación para el sector de los transportistas. Eso le corresponderá ya al nuevo gobierno, efectivamente, para no afectar o alterar toda la estructura de ingresos y de gastos del Estado, justamente mirando los problemas del Ecuador son problemas estructurales que requieren efectivamente la revisión y la discusión desde los diferentes actores. Nosotros lo hicimos la semana anterior con los médicos, algo que era realmente algo complejo, y creo que demostramos que sí existe capacidad de diálogo cuando ponemos como objetivo primordial al Ecuador. En el caso del transporte, creo que es un tema que se lo debe tratar también con mucho cuidado, con mucha atención. Lamentablemente coincide ya en los últimos días de este gobierno, pero esperemos que efectivamente en ese espíritu de que todos los sectores podamos colaborar para construir y llevar adelante propuestas que permitan al Ecuador reencaminarse hacia ese sendero que nos genere optimismo, paz, confianza, que es lo que todos buscamos. Efectivamente, también el tema del transporte se logra resolver de esa manera. Vicente, ¿las bandas deben ser suspendidas o ha sido un mecanismo que le permite tener, digamos, no sé si una mayor cercanía a lo que debe ser el precio y lo que dice el ingeniero Loaiz, llegar a acuerdos para avanzar? Honestamente creo que las bandas son de los grandes y buenas reformas estructurales que hizo el gobierno actual. Es una política valiente. Después de que casi se cae en octubre de 2019 por subir el precio de los combustibles, yo creo que es uno de los grandes cambios estructurales. El que el precio del diésel esté empezando a acercarse al precio internacional, el que no tengamos que subsidiar a quienes contaminan, a quienes malgastan el combustible, el que no tengamos que subsidiar a los que llevan el combustible a los países vecinos. Para mí es un salto enorme y la verdad espero que no se tope esa política, que insisto es de las buenas cosas que ha hecho el gobierno saliente de Lenín Moreno, porque estamos rompiendo con un subsidio que se nos llevó. Hace poco veía un cálculo, puede haberse llevado en las últimas 4 décadas cerca de $100.000 millones. Eso es el equivalente al Producto Interno Bruto y a 3 veces el presupuesto general del Estado. Claro que sí, claro que sí. Entonces, es una cantidad absurda lo que se ha ido ensuciando a los combustibles. Yo creo que eso es una de las causas de los otros problemas de la economía. Es decir, el gran problema hoy día es la pandemia y el resto de problemas, entre esos está el desequilibrio fiscal, y parte del desequilibrio fiscal es esto, por haber financiado durante años un subsidio tan enorme de los combustibles. No tiene nombre el pecado que cometimos el Ecuador con un subsidio tan alto, y la verdad, los años de mayor subsidio fueron justamente los de mayor bonanza económica, más o menos del 2008 al 2014 son los años de gran subsidio a los combustibles, algo que es absolutamente incomprensible para mí.
Muchísimas gracias, ingeniero Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y al economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la UDLA. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto y haciendo el seguimiento del trabajo de cada uno de ustedes. Gracias, ingeniero Loaiza. Gracias, economista Albornoz. Un gran gusto. Francisco, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarles. Con esto estamos concluyendo el día de hoy. Nos encontraremos mañana. Gracias.